Emilio. Ahí está tus amigos. Hombre, Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Espera que bajo un bien. poco esto. Tienes ¿Qué ahí tal? un montón de fans esperándote. Sigo a ¿Qué tal, Emilio desde que empezó con Pepa. Qué qué tal, bien. corazones? Encantado de saludaros. Es que ¿Qué tal, corazones? Dice yo el tío siempre este. saludo diciendo corazones, corazones. Luego me he enterado que también lo dice Ani Gartiburu, ¿no? Sí, sí, ya te veo, ¿no? Si te he oído alguna vez con lo de los corazones. Mira cuántos corazones te están poniendo ahí a la derecha. Además, saben que me encantan los corazones, que tienen que poner muchos corazones. Además, como estamos ahora hablando en los directos, tú no puedes estar pinchando todo el rato saludando y poniendo corazones. Pero yo les envío siempre muchos corazones. Me encanta, además, Eso es corazones de colorines. maravilloso. Bueno, pues buenas tardes, Emilio. Gracias por Gracias estar a con ti. nosotros en este directo número 61. Y como ¡Qué decíamos, susto! Emilio, Es el 61. Uf. 61. Emilio es profesor en la universidad, es doctor en filología y es divulgador de la cultura clásica y del latín y de su etimología. Y como decíamos, pues tiene su primer libro que fue Latin Lovers, un éxito editorial del pasado año, un libro que es fantástico, ahora hablaremos un poquito de él, y acaba de publicar Calamares a la Romana, un libro en el que habla de cómo era la vida de nuestros antepasados, de los primos de Emilio, que como veis sale muy favorecido en la foto. Y bueno, pues Emilio y yo somos amigos y compañeros de la radio desde hace ya tiempo. Tiene una sección fantástica, antes en No es un día cualquiera, con Pepa Fernández, y ahora mismo las mañanas en De Pe a Pa. Tú estás los viernes, ¿verdad, Emilio? Yo estoy los viernes y tú estás los martes. Yo estoy los martes, la doctora Molina está los lunes, More está los martes, estamos en familia. Y a mí, bueno, pues hice un directo con More en su día durante el confinamiento, con la doctora Os vi. Molina también, y estábamos esperando tu lanzamiento para que llegara el momento de unirnos. Así Pues que, ya está Calamares a la Romana. Ya podemos ir a los bares y podemos ir a las librerías, así que podemos entrar a una librería. Es que esto es muy grande, poder entrar a una librería y decir, quiero una de Calamares a la Romana. ese es tu sueño, ¿no? O sea, Has conseguido un por eso le he sueño. puesto este título. O sea, yo quería, he escrito esto para poder titularlo Calamares a la Romana y poder entrar a... Porque es juntar dos de las cosas más queridas para mí, que son las librerías y los bares. Y entonces entrar a una librería y decir, quiero una de Calamares a la Romana, y que no te echen y te digan, pero, oiga, ¿de qué va usted? Esto es en el bar de al lado, no aquí, ¿no? ¿Y esa es la verdadera razón por la que el libro se llama Calamares a la Romana? Bueno, eso es una parte, ¿no? Esa es una razón, ¿no? No es broma, es una razón. Luego otra es que me hacía gracia el título, ¿no? Porque le preguntan en una de las películas de Woody Allen, está Woody Allen y dice, he hecho un curso de lectura rápida. Y el interlocutor le dice, ¿y qué tal? Dice, bien, he leído Guerra y Paz. Guerra y Paz de Tolstoy es un tochazo, Sí, pues sí. como uno de los que tienes tú ahí atrás, de mil y pico páginas. Y le dicen, ¿y qué tal? Dice, bien, va de rusos. Entonces, ¿de qué va Calamares a la Romana? Pues va de romanos, pero no va de emperadores, ni de grandes batallas, ni de estas grandes páginas de la No es historia. como Ben-Hur, ¿no? No, nada, ni Ben-Hur, ni Quo ni nada de eso, exactamente. No es Ben-Hur, eso es. Me quedo con eso, Marian? Y va de la vida cotidiana de los romanos, ¿no? De cómo ¿Cómo era? vivían. Mira, se ha conectado la doctora Molina, que sepas, Ana, que te hemos citado antes. ¿Cómo era lo que decía More? ¿Cuál era el claim, que si nos oye Pepa decir claim, nuestra jefa Pepa Fernández nos mata? ¿Cuál era el claim de Latin Lovers? ¿Cómo decía? ¿Este no es un libro coñazo de latín? ¿Cómo era lo que Sí, decía? en la solapa que se le pone en el libro a partir de ya Sí, no sé qué edición, se puso una frase de Garci, así, este libro, la sorpresa literaria del año, otra de Caprile y una de More, y la de More es, yo pensaba que el latín era un coñazo hasta que leí este libro, el latín eso es es. divertido. También dijo, pero la editorial no lo puso, que es el libro ideal para el cuarto de baño. Porque el Latin Lover son capítulos cortos, bueno, también Calamares a la Romana son capítulos Sí, cortos y que se pueden leer perfectamente en el cuarto de baño. O sea que... el, el Latin Lovers. Bueno, luego hablaremos un poquito de Latin Lovers, pero vamos a empezar por el plato fuerte, que son los calamares a la romana. Nunca mejor dicho lo de plato fuerte. Y has empezado, has tocado el tema. Luego dices, pero es que tú has sacado el tema del cuarto de baño. Y hay un tema por el que yo te quiero preguntar,
Te tengo que preguntar, Tú has Emilio, has sido testigo, además. cuando el programa con Pepa Fernández, cuando estábamos los fines de semana, viajábamos y uno de ellos fue en Mérida. Y bueno, Emilio tiene cierta querencia como yo al disfraz. Yo creo que le pasa como a mí, que solo nos disfrazamos para trabajar. Es una cosa que exclusivamente lo hacemos para trabajar. Así para fiestas, no, para trabajar. Y entonces Emilio, junto con Juan Carlos Ortega, se plantaron en el museo, era en el Museo Romano de Mérida, donde hicimos Sí, en el Museo Romano de Mérida. donde hacíamos el programa, y se plantaron con 2 váteres, o sea, con 2 tazas del váter del señor Roca. Sí. Las plantaron allí y hicieron allí su sección. Cuéntanos qué tienen que ver los romanos con los váteres. ¿Qué vinculación tiene esto, Emilio? Bueno, en Mérida, una de las cosas que han quedado, aparte del teatro, en fin, y todos los restos romanos, han quedado las letrinas de Mérida. Han quedado en un perfecto estado, casi se podrían usar ahora. Y entonces lo que quería era hablar de las letrinas y de lo que suponían como elemento de socialización en el mundo romano. Esto de las letrinas son los váteres, ¿no? Entonces, nosotros ahora, los váteres son individuales. Pero claro, en el mundo romano eran comunitarios, eran una habitación cerrada, estaban todos, digamos, pegados a la pared y se sentaba uno ahí y hacía lo que se hace en el váter, pero mirándose unos a otros, todos juntos, ¿no? Directamente. No había papel higiénico, utilizaban una esponja, que estaba como la escobilla de ahora de los váteres, pero en lugar de eso, una esponja, ¿no? Y había un canalillo con agua, una fuente también dentro, en el centro, pero un canalillo con agua y ahí se limpiaba la esponja bien, ¿no? Y entonces eso es una habitación, digamos, como un cuadrado y ahí estaban los váteres, ¿no? Y eso eran las letrinas. Letrina viene de la batrina, del verbo lavare, es decir, que nosotros decimos váter, pero ellos le llamaban el sitio en el que uno se limpia, ¿no? Se lava. O sea, por dentro, en este caso. ¿Y de ahí viene vacinilla también? No. En ese caso no. Oye, yo pregunto. Sí, y entonces eran un elemento de socialización. O sea, se veían ahí, bueno, ¿qué tal el día? Si era última hora, ¿qué tal te ha ido? ¿O qué vas a hacer luego? Etcétera. Y Marcial, que es un poeta del siglo I después de Cristo, paisano nuestro, que es un tío cachondo total, importantísimo en la historia de la literatura, porque, por ejemplo, Quevedo era gran aficionado a Marcial y no hubiera escrito lo que escribió sin Marcial. Bueno, pues este Marcial habla de un tipo que está en Roma pululando por las letrinas, a ver, cada vez que ve entrar a un ricachón, un tío con pasta, se mete también, a ver si se sienta a su lado, a ver si consigue que le inviten a comer, ¿no? O sea, claro, los romanos vivían en pisos, como nosotros, ¿no? En bloques de pisos. Claro, tenemos la idea de que vivían en casas todos. Pues Pero no. vivían en pisos de altura. Claro, sí, en manzanas de pisos. Vivían en las casas, en las domus, que es como se llamaba domus, casa, los que tenían medios, como ahora los que viven en chalés. Pero los que vivían en el centro de las ciudades vivían en manzanas de pisos de hasta 7 alturas, ¿no? Y entonces, claro, en los pisos no tenían cocina, por eso hacían la vida en los bares, y no tenían cuarto de baño. No tenían agua corriente. Y entonces tenían las termas para lavarse, que iban todos los días, y tenían las letrinas donde hacían pues sus cosas, ¿no? Y eran para ellos un elemento de socialización. O sea, para lo que para nosotros son los bares, que viene de los romanos también, pues eran las letrinas, eso no lo hemos mantenido. Hay una cosa que sí se ha mantenido, es que los chicos, los urinarios, están juntos habitualmente, ¿no? Te pones ahí contra la pared, en el caso de los romanos te ponías de espaldas a la pared. De espaldas. De espaldas a la pared. Y lo que cuenta Marian lo hicimos en Mérida y llevamos unos váteres, y entonces no solamente conté esto, sino que lo representé con el gran Juan Carlos Ortega, y después en el último programa de No es un día cualquiera con nuestra jefa, con Pepa, en el Teatro Monumental aquí en Madrid, lo hicimos, que estabas tú también, lo hice con Mago More. Que tampoco... Bueno, More se disfraza para trabajar y para no trabajar. More se disfraza para todo. More ahí se disfrazó de romano. De el otro día en la presentación de Calamares se puso también el traje de romano. Pero es que More se disfraza por todo. Tengo que deciros que si alguna vez vais a la Feria del Libro, cuando vuelva a la Feria del Libro de Madrid, que volverá, y veis a algunos romanos por allí, la caseta donde estén los romanos es la caseta de Emilio, porque Emilio se pone... va con su guardia pretoriana también. Sí, pues sí. su guardia pretoriana los conoceréis.
Bueno, hemos empezado por la anécdota de las letrinas, porque bueno, ya sabéis que el caca, culo, pedo, pis siempre es un valor seguro. Pero lo primero es decir que en el libro, en Calamares a la Romana, en todos los Pero capítulos, perdóname, yo no me imagino ahora a los ejecutivos del IBEX haciendo negocio, unos mirándose a otros en una letrina en un comunitaria. apretón. No me lo imagino, pues los romanos lo hacían. En fin, Eso es curioso. O sea, a mí es una cosa cultural realmente, o sea, que es un tema absolutamente cultural. Pero tú te imaginas haciendo negocios, pues tomándote un vino o te puedes imaginar incluso en algunas culturas fumando una cachimba que tengas que compartir, no lo sé, pero con perdón, cagando, o sea, me cuesta. pues lo hacían juntos y además pues hablaban de todo y hacían negocios también. Sí, sí. Bueno, Ya ves, pues oye, lo que ha en eso hemos unido, cambiado. En lo otras que muchas cosas seguimos iguales, pero en eso hemos cambiado. yo creo que diría que para bien, ¿eh? Yo creo Sí, que para bien. sí, a mí me parece que eso no acaba de oler bien. Decía Emilio, ¡ah, qué agudo! Decía Emilio que los títulos del índice son canciones, es un tributo a los años 80. Sí, Cuéntanos de la movida. muchos de los títulos de los capítulos de Calamares a la Romana son títulos de canciones de la movida que este año cumple 40 años, ¿no? Uh-huh. Pues para hablar de esto que hemos hablado, el título es ¿Has sido tú, te crees que no te he visto? Para hablar del peinado y del pelo y de las pelucas y de estas cosas que llevaban los chicos con toda normalidad. El título es Ponte la peluca ya, para hablar de la prostitución, porque, claro, para bien o para mal somos romanos. No se trata de hacer un club de fans de los romanos, sino de conocerlo, porque es una manera de conocernos a nosotros mismos, que eso ya lo justifica, y porque también es una manera de no repetir los errores del pasado, ¿no? Eso es muy importante. Y por eso digo que somos romanos, aunque no nos demos cuenta, lo somos para bien, pero también para mal. Por ejemplo, la prostitución. Me acuerdo de esto porque el título de ese capítulo es ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Claro, esa hipocresía que nosotros tenemos ante la Sí, prostitución, que miramos hacia otro lado, la tenían también los romanos. Y por eso digo que para bien o para mal, pues somos romanos. hemos En este heredado, caso, somos hijos claro, de... ellos también miraban para otro lado, de hecho, a irse de putas, así la expresión es esa, ¿no? Uh-huh. Le llamaban hacerse el griego, ¿no? Hacerse un griego, o como hacen los griegos, dice, esto no va con nosotros, esto es culpa de los griegos, ¿no? En fin, Sí, ahí no hemos escurriendo el mejorado. Y bulto, la, ¿no? y la prostitución es una Oye, forma de, luego lo de es hacer una un forma de griego, violencia Emilio, contra las luego mujeres y eso ha una forma de variado, ¿no? El explotación. sentido de hacer un griego, en Sí, ha otro cambiado, ha sentido. cambiado. Ha cambiado. Pero fíjate, ese mirar hacia otro lado, con una forma de explotación hacia las mujeres y de violencia contra las mujeres, que es lo que es la prostitución, pues ahí seguimos igual 2000 años después, ¿no? En fin. Bueno, está bien conocer siempre el origen y, como dices, intentar aprender de los errores, aunque en este caso vamos un poco despacio. Vale, entonces, hablábamos de que este libro, Calamares a la Romana, lo que vamos a encontrar, a diferencia del Latin Lovers, que luego quiero que nos hables de ellos, es, digamos, una radiografía de cómo vivían los romanos, pero de aspectos cotidianos y simpáticos de su vida ordinaria que desconocemos, pues como el hecho de que iban al baño juntos y hacían negocios juntos, como que vivían en viviendas de varios pisos. Y tenemos aquí varios capítulos que he señalado. ¿Has sido tú, te crees que no te he visto? Que es el primero. Y enamorado de la moda juvenil. ¿Les gustaba la Así, esta moda es otra de las a los canciones. romanos? Enamorado de la moda juvenil. Claro, tenemos la idea, a través de las películas y de las esculturas, que nos han llegado 2000 años después, todas sin colores, ¿no? Que los romanos iban todos de blanco inmaculado, blanco nuclear, que se dice por las calles. Y claro, les gustaba el blanco. Como vas tú, Como ¿no? voy yo. Claro, la toga, esa es la toga de candidato. Candidato viene de candidus, que viene de candeo incandescente, que quiere decir blanco. ¿Por qué? Como, Porque perdona que te interrumpa, sí, sí, como Cándida albicans, el exactamente. hongo. Exacto. ¿Por qué? Porque es blanco. Ese es blanco, claro. Porque los candidatos iban de blanco para mostrar su pureza, porque no eran corruptos. Porque en esto de la corrupción tampoco hemos cambiado, ¿eh? Estamos igual. Ahora van Eh, de chaqueta oscura normalmente, ya te da una idea. bueno, y entonces, claro, algunos iban de blanco, sobre todo los candidatos, que lo llevaban en el nombre, pero les encantaba la moda, les encantaba. Además, nos pensamos que iban siempre todos con toga. Pues no, la toga era para los actos oficiales, como ahora el traje, ¿no? Pero iban con muchos tipos de vestidos y sobre todo con muchos colores. Les encantaba ir de muchos colorinchis y las esculturas eran policromadas.
estaban todas con distintos colores, ¿no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo han perdido el color y de eso hablamos en Enamorado de la moda juvenil, de la moda que está hasta en la ropa interior, porque se ha conservado un mosaico de unas mujeres jugando, por cierto, a la pelota y, y están, digamos, con un bikini. Oye, no hay un bikini igual a otro, son todos distintos en el color, en la Ah, sí. forma, sí, en el diseño, en los dibujos que tienen. O sea, y tenemos la idea de que no cambiaban, ¿no? De Iban moda con iban su siempre túnica iguales. blanca Pues no, y ya de eso está. nada. Estaban enamorados de la moda juvenil, como Oye, me ha nosotros. encantado lo del candidato de blanco, Eso es genial, sí, claro. como Sí, símbolo de sí. pureza. Sí, en las campañas electorales los candidatos tenían que ir de blanco y demostrarlo, además. Pero claro, ya sabemos que el hábito no hace el monje. Ellos también Exactamente. tenían sus Sí, cositas. claro, como Más nosotros. cosas que tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí hay un capítulo que se llama Aquí no hay quien viva. Es que yo estoy viendo ahora bikinis las romanas. Pero es que nos Bikini. pensamos que el bikini es un invento moderno, de eso nada. O sea, eh, tardamos cuando se, digamos, populariza el bikini con la escena esa famosa de 007, ¿no? De James Bond, de Úrsula Andrés. Bueno, o sea, oye, será 1960, pues 1960 años antes ya hay romanas utilizando el bikini y hay un mosaico famosísimo, ¿no? Al respecto, perdóname, ¿eh? En ¿Sabes? fin, mosaicos de El Villa mosaico de Casale, que lo Villa está apuntando ahí Casales, Pilar, eso es, lo está ¿están apuntando, apuntando ahí? sí, Pilar Martín, eso es. Pues nada, lo buscaremos para ponerlo después. Te preguntaba por el Aquí no hay quien viva. Ese va sobre cómo vivían en los pisos, ¿no? El título tiene que ver con la famosa serie de Aquí no hay quien Claro. viva. Claro, Una tenemos también la serie idea, a la que le encanta a mi hermano. O sea, mi hermano, así, al que mandamos un saludo desde aquí, yo le he un visto tío abrazo hasta más Nueva fan York. de esa serie. Vamos, se la pone desde Nueva York y luego todas las secuelas, cada cual peor que la anterior, más fan no lo hay. Que, claro, esa serie y el título es fantástico porque es una definición perfecta de lo que son las comunidades de vecinos, ¿no? Y, y los romanos ya vivían así, claro. Nosotros vivimos como ellos, vivían en casas o en chalés, digamos, en chalés. La domus es el equivalente a un chalet. Los que tenían posibles y los que no vivían en pisos que en Roma llegaron a ser hasta de 7 alturas. ¿7? Sí, hasta de 7 alturas, claro. Nosotros ahora pagamos más por los áticos que por los primeros. Ellos, en cambio, pagaban más por los primeros y por los segundos que por los áticos. Primero, porque no tenían ascensor. Pero coñas aparte, Claro. sobre todo porque había incendios con una cierta frecuencia, como los ha habido en todas las grandes ciudades europeas hasta comienzos del 20. Había incendios que destruían enteras las ciudades. Bueno, y entonces, si estabas en la primera o en la segunda planta, en las plantas bajas podías salir más fácilmente que si estabas en las últimas plantas, ¿no? Marcial, otra vez cito a Marcial, nuestro paisano, era genial. Dice, vivo en la última planta, dice, no tengo dinero para pagarme la primera, La primera. como haya incendio no sé cómo voy a salir de aquí. Y como están apuntando, la denominación en latín de los bloques de edificios, nosotros le llamamos a esto manzanas, ¿no? Ellos le llamaban insulae, que significa, y da en español, isla, isla. Están diciendo que estás guapísima y es verdad, sí señor, estás siempre Había que guapa, decirlo y se dijo. guapa y guapa. Y Gracias, entonces Emilio. vivían en ínsula, que es una metáfora muy bonita porque quiere decir que en el océano de la ciudad viven en islas, ¿no? Los bloques de pisos. Denominación, por cierto, que no ha quedado en español, en castellano, pero sí en catalán, que es illa. Illa, los Ah, bloques de pisos son illa. Claro, cuando vas a Barcelona, te encuentras ahí en la diagonal, ¿no? Con la illa de la diagonal. Eso es la isla de la diagonal, el que es centro como comercial de la el isla. centro comercial, exactamente. Y los apartamentos los alquilaban habitaciones porque era carísimo. Llegaron a aprobar incluso una ley para limitar el precio de los alquileres en Roma, por lo ¿Qué caros que estaban. dices? Esto nos suena, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Y, eso. y lo del Airbnb también sé, porque vamos, ya es lo que me falta, ¿sabes? Que los romanos tenían Airbnb. Sí, claro. Y cuando iban de viaje, es que es verdad. Anda, Cu- Emilio, venga. Que Tú sí, que todo alquila. lo habían hecho los romanos Oye, ya. no, todo no, pero eso sí, oye, cuando se iban a Nápoles, en verano salían en Estampida de Roma. Ese es un capítulo de Calamares a la Romana. Se titula Aquí no hay playa, vaya, vaya. Y entonces salían en estampida. Había incluso atascos en la vía Apia, que es la vía que va, la calzada romana que va desde Roma hasta Nápoles, ¿no? Y entonces había gente que tenía sus casas allí,
sus chalés, había gente que tenía sus apartamentos en los bloques de pisos, en las islas, y había gente que alquilaba para irse una temporada. Claro. Mira, mientras tanto, estaba buscando aquí a las... ¡Ay, que se me ha ido! Las señoras del bikini. Sí, a las del mosaico de Villa Casale. Ahí no sé qué tal Ahí se ve. están. Ahí va. Ahora se ha ido, pero Ahora lo se ha ido. tenía, Espera, sí. que lo pongo otra vez porque lo tengo puesto. Estoy tocando el teclado, que yo también soy un poco torpe. Sí, lo está De vez en escribiendo cuando. aquí Madame con leche, dice, ya lo decían los del Frente Judaico, que han hecho los romanos por nosotros. Esa es una escena genial de la vida de Brian, que la Sí. cito en Calamares a Las la citas, romana, ¿no? ¿no? Las citas en la Sí. introducción. Dice, ¿por qué? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Y es que, claro, y empieza uno, pues han traído el agua, ¿no? El regadío, los acueductos, la educación, la sanidad, el vino, el vino. El vino es verdad. Oye, esto el vino es genial, porque el vino para ellos era mucho más que una bebida, ¿eh? Que un alimento, Bueno, porque el vino paga no hemos impuestos dicho, como por alimento. cierto, Emilio, no hemos dicho que eres de La Rioja, que eso es muy importante. Eso es un valor añadido para el vino. Mira, ahí están los bikinis. No hay uno igual a otro, ¿eh? Hay Aquí una los que lleva una tenemos túnica. y tenemos aquí Sí. otra imagen, a ver si la puedo, esta que es más Me encanta grande. cuando ponéis corazones. Ahí se ven todos, ahí están jugando a la pelota. Sí, sí. Buenísimo, ¿eh? Estupendo, me encanta. Y Entonces, el vino para ellos era un elemento de socialización y un elemento de cultura. uh-huh. Donde iban los romanos llevaban el latín, claro, llevaban el derecho romano, que es uno de los grandes inventos, que por cierto está en todo el mundo, ¿eh? Incluso en países como Japón, en fin, China o la India, donde no se habla nada de latín y lenguas que vienen del latín, y ahí está el derecho romano, el derecho que viene del derecho romano. Llevaban el latín, llevaban el derecho, llevaban las termas, donde hay romanos hay termas, eran adictos a las termas, a la higiene, a lavarse, tenían un papel no solamente higiénico, sino también de salud mental, ¿no? Y física. Uh-huh. Y el vino para ellos era un elemento de civilización. Donde no se tomaba vino eran unos No bárbaros y no había... había civilización. Y de ahí nos viene a nosotros esa pasión por el vino. Preguntan por ahí, no sé si habrás podido investigar algo durante estos tiempos sobre las pandemias en Roma. Las hubo también, claro, sí, sí. ¿Y qué hacían? Pues se encerraban en sus casas y cuando acababa, eh, pues se celebraban grandes fiestas, como se hacía después también en la Edad Media y en el Renacimiento. Oye, Galeno, tú que eres del gremio, Sí, sí, a los médicos se les llama galenos todavía. claro. Viene por un médico que vive y escribe durante el Imperio Romano, creo que es del siglo III después de Cristo, escribe todo en griego y sus obras durante más de 1200 años fueron fundamentales en la medicina, se siguió utilizando la medicina. Luego la medicina da un salto, ¿no? Obviamente, en fin, es una de las cosas en las que hemos avanzado de una forma espectacular, pero por cierto, digamos en el último siglo y medio, ¿no? Y sobre todo en el Sí, último bueno, siglo, ¿eh? realmente es que hubo un momento durante también la escuela de Salerno y demás que al final allí Sí, la triada era si tú sabías griego, sabías latín y sabías árabe, incluso porque había grandes médicos también árabes. De hecho, sí, la circulación pulmonar se descubrió muchísimos años antes que Servet, pero como no sé, sí. son 4 o 5 siglos o más, no lo sé exacto, no me voy a inventar el dato, pero lo tengo por ahí. Pero la cuestión es que no se había comunicado y se encontraron luego los dibujos de la circulación pulmonar de Servet, pero muchos siglos Uh-huh. anteriores, con lo cual conocer esos idiomas, esos eran pues como el inglés, el francés y el español o el chino de la época, pues en ese momento eran otros. Más cosas que tenemos por aquí. Este título es de los Beatles, Abbey Road. Esto es genial. Los romanos utilizaban pasos de cebra. ¿Cómo que utilizaban pasos de cebra? Sí, sí. Si uno va a Pompeya, creo que está en el libro la imagen, si uno va a Pompeya, ve claramente, se han conservado los pasos de cebra. No tenemos que ver los dibujos, están ahí. Y entonces, ¿por qué Abbey Road? Porque esto nos recuerda a al famoso disco, canción y disco de los Beatles, que están cruzando el paso de cebra de Abbey Road. ¿Y por qué lo hacen? Pues yo quiero pensar que porque Londres la funda Julio César. Julio César llega a Inglaterra, funda Londres, no le interesa mucho Inglaterra, quiere volver a la península itálica, dar el golpe de Estado, que es lo que hizo, pasando el Rubicón, funda Londres, la llama Londinum, de ahí viene Londres, y construye ahí, deja una guarnición eh, y construye unos cuantos pasos de cebra. Y quiero pensar que uno de los que construyó Julio César fue el que luego, unos cuantos años después, 1900 y pico años después,
cruzan los Beatles con ese disco mítico. Ese es un paso de cebra de Pompeya, que se ve genial. En 3D. Es fantástico. Es genial. Pues uno como esos había en Londres y seguramente es el que cruzan después los Beatles. Y por eso lo has llamado Abbey Road. Abbey Road. Y relacionado también con el tráfico, ¿qué tiene que ver Madrid Central con los romanos? Es que otro capítulo es Madrid Central, que todos sabemos lo que es, ¿no? El que no puedan circular coches por el centro de la ciudad. Y de hecho hay ciudades de España en las que se está poniendo también unas restricciones al tráfico rodado sobre todo durante el día, y le llaman Madrid Central. Digo, no, hombre, no. Le tendrán que llamar Logroño Central o Cuenca Central. Y le llaman Madrid Central. Sí, en alguna ciudad, no voy a decir cuál, ha pasado esta, ¿no? Habrá que llamarle con el nombre de la ciudad. El centralismo de Madrid ha llegado hasta ese punto. Es total, es genial. Bueno, pues esto ya lo tenían los romanos también. Durante el día, es que esto es fantástico, no se podía circular por el centro de Roma con vehículos. Solamente podían circular los vehículos de construcción. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba en permanente construcción. Se tiraban unas casas para construir otras más altas y más modernas y mejores. Se ampliaban pisos, alturas de pisos, ¿no?, sobre las casas que ya existían, sobre las ínsulas que existían. Y entonces había restricciones severísimas al tránsito de vehículos durante el día, hasta el punto, claro, había que abastecer a una ciudad de 1 millón de habitantes. 1 millón. Ha tardado Occidente más de 1.600, 700 años, desde que, digamos, se desmorona la civilización romana y la ciudad de Roma, en volver a tener ciudades de 1 millón de habitantes. Bueno, ¿Cómo la abastecían? Madrid tiene 3 millones de habitantes, quiero decir. O sea, tampoco sí, pero es una cosa... ¿Cuándo tuvo 1 millón Madrid? A mediados del 20, supongo, ¿no? Hasta mediados del 20 supongo que no tuvo 1 millón, ¿no? Pues fíjate. Y que las grandes ciudades europeas han tardado, como digo, pues eso, sí, 1.700 años en volver a tener al menos 1 millón de habitantes. Bueno, ¿cómo la abastecían? Ahí, no sé si era cierto, dice, no sé si lo sabrás, es cierto que la anchura de los pasos de cebra en Pompeya tenía un tamaño especial para que pasaran las ruedas de los carros. Sí, para que pasaran las ruedas de los carros, sí. Y para que no se cayera la gente que cruzaba. Porque si hubieran puesto solo 2, hubieran podido pasar las ruedas de los carros. Pero entonces claro, la gente mayor, por ejemplo, no puede ir dando saltos, ¿no? O los niños. Entonces, justo para que pasaran las ruedas de los carros y pudieran atravesarlo. Bueno, ¿cómo abastecían a una ciudad de 1 millón de habitantes? Porque hay que abastecer los mercados centrales, las tiendas, los centros comerciales, que tenían centros comerciales también. ¿Cómo? De noche. Lo hacían de noche. Y si no habías salido de la ciudad de día, te inmovilizaban el carro y te quedaban la mercancía. O sea que las multas eran muy serias. Sí, sí. Entonces ya había Madrid Central. Y ni funerales ni leches, ¿eh? Solo podían circular los vehículos de construcción. ¿Había funeral? Pues a mano, nada de en carro. Y entonces nos podemos imaginar el ruido que había por la noche también, ¿no? Porque entre que los bares cerraban tarde porque no tenían control horario como nosotros de hora, y entre el ruido de los carros, la distribución de mercancía, los puestos que hay que abastecerlos y tal, pues como dice Séneca, dice, es que en Roma por la noche no se puede estar, no se puede trabajar, me tengo que ir de aquí para poder hacer algo. Hablando de Séneca, cuando estuvimos, y me voy un poco del libro, pero me gustó mucho, cuando hicimos la radio en Córdoba, claro, hablaste de Séneca y dijiste que Séneca había sido el primer tuitero. Eres sí, el latinista tuitero, pero nos contaste varios tuits de la época de Séneca, ¿no? Porque él hacía citas que en el fondo no dejan de ser esos tuits, esas frases lapidarias que hoy retuiteamos. Sí, total. Yo siempre digo que el pensamiento Twitter existe mucho antes de existir el instrumento Twitter. Está claro, ¿no? Séneca, que es un estoico y con esas frases concisas, ¿no? Que lo mete todo ahí en una frase, tenía pensamiento Twitter. Otro hispano que era genial, Marcial, el famoso poeta satírico, en un epigrama concentra todo también. Los epigramas son los tweets de la época, completamente. Es como la comunicación. Los romanos no tenían tele, pero cuando Cicerón o Quintiliano escriben sobre la comunicación, sobre cómo hay que comunicar, una de las cosas a las que le dan más importancia, y no tenían tele, es a cómo hay que ir vestido, a cómo hay que, esto que yo estoy haciendo sin darme la cuenta, a cómo hay que mover las manos, a cómo hay que mirar al auditorio, y no tenían tele, ¿eh? Claro, la esencia está ya, ¿no? No tenían el instrumento, corporal, ¿no? Claro, exactamente. Yo después
Yo después me ha Oradores. tocado hacer algún curso de telegenia y las cosas que me contaban, digo, joder, pero si esto yo callado, ¿sabes? Digo, y discreto y tal ahí, y Eso lo he digo, pero aprendido yo de Cicerón. pero si esto ya me lo he leído yo, claro, y te cuentan lo mismo. Qué bueno. Pues la verdad que sí, la verdad que es curioso Me pregunta, ¿un y niño de 10 años lo puede leer? Sí, claro que sí, sí. dice, leemos juntos en voz alta, se llama César. Hombre, si se llama Además con César ese nombre. y le gustan, mira, te preguntan por ahí cuál es tu autor clásico favorito. Bueno, es que es muy complicado, ¿no? Es como decir, ¿qué dedo te cortas? ¿No? Me gustan todos. Porque que Virgilio, yo, Horacio, de, Ovidio, yo suelo Marcial, decir, ¿a qué Séneca. quieres más, a papá o a mamá? Pero que te cortas, tío, eso no lo había oído yo nunca. Bueno, seguimos. Que este título también me ha gustado. El calor del amor en un bar. Esto El es calor del por la famosa película, ¿no? De Al calor del amor en un bar. Esto, esto va de algo, un elemento fundamental para los romanos, que también hemos heredado nosotros, que es los bares. Ellos hacían la vida en los bares, como nosotros ahora. Oye, en cuanto se ha levantado el confinamiento, ¿qué hemos hecho? Ir a las peluquerías, por cierto, o sea, no ha cambiado una peluquería de hace 2000 años con respecto a una peluquería de ahora, e ir a los bares. Ellos vivían en los bares. Hay que tener en cuenta que no, lo normal era que en los pisos no tuvieran cocina, en todo amor. caso un pequeño ahí brasero para hacer alguna cosa de urgencia, porque no tenían luz eléctrica, por tanto no cocinaban. Y tú en un chalet sí que tienes tu cocina con tu chimenea, pero en los pisos no. Con los riesgos de incendio que había además, pues no te digo nada. Entonces, ¿qué hacían? Hacían la vida en la calle, pues iban pronto, eh, picaban algo, hacían un desayuno, picaban algo al mediodía, que no era la comida principal, y la comida principal era al acabar la jornada, después de ir a las termas y de bañarse y tal, y limpiarse, cenar. ¿Y dónde lo hacían? Pues los que tenían chalet, la Domus en su chalet, y los demás en los bares, que además tenían la barra. Sí, esto también hay en Pompeya imágenes de las barras de los bares como las de ahora, tomaban los vinos con las tapas, con la comida, en fin, tenían música en directo, o sea, en todos estos establecimientos había música en directo, jugaban una partida de dados, una partida, en fin, eran grandes jugadores los romanos. De ahí nos viene también nuestra pasión por el juego. Y luego, nosotros ahora tenemos equipos de fútbol y peñas que apoyan a un equipo a otro que se juntan en determinados bares. Esto también lo hacían. En lugar de equipos de fútbol tenían las carreras de carros Claro. y los gladiadores. Unas eran combates con muerte y otros no. Pero las carreras de carros, los aurigas iban con camisetas de colores, iban por equipos. Entonces tú eras de un color o de otro color. Y se juntaban en unos bares también los que apoyaban a un Los que equipo a otro. fallaban a uno y otros. Por cierto, hay otro capítulo que es Hooligans, porque esto Sí, tampoco es un invento de los ingleses, ¿eh? La palabra es inglesa, porque fueron ellos los que, eh, ¿no? Digamos, extendieron esa terrible comportamiento en los campos de fútbol. Y hubo un momento muy señalado, terrible, trágico, en una final de la Copa de Europa en el Estadio Heysel de Bruselas, donde murieron pues, cerca de 100, ¿no? Aficionados, casi todos italianos, de un equipo inglés y un equipo italiano. Y esto ya pasa en Roma, en la Roma clásica. En Pompeya hay un fresco y hay testimonios, el gran historiador Tácito habla sobre ello, en el que se enfrentan los seguidores de un equipo de gladiadores contra los de otro. Y se matan en el anfiteatro, claro. y fuera del anfiteatro hubo también no sé cuántos muertos, hasta el punto de que el Senado de Roma clausuró el anfiteatro de Pompeya durante 10 años. Por cierto, más años de lo que clausuró la UEFA el estadio de fútbol de Heysel de Bruselas. Tenían sus leyes, lo tenían claro. Pregunta por ahí Nayara, que también ha dejado alguna pregunta esta mañana, ¿cuál era más o menos la esperanza de vida en Roma? Muy baja, porque lo normal era excepcional que la gente llegase a los 80 años. Ahora la esperanza de vida en los chicos creo que ahora ha bajado después de la pandemia, ¿no? Pero creo que en chicos en España somos el segundo país con la esperanza de vida más alta del mundo, ¿no? Después de Japón. Creo que los chicos están en 80 y las chicas en 82, ¿no? Es difícil de calcular porque no hay datos de lo que moría la gente. Había un elevadísimo porcentaje de mortalidad infantil, pero perdón, como lo ha habido durante miles de años. ¿Cuándo se ha acabado con el elevado índice de mortalidad infantil? ¿No? Cuando hemos tenido estos avances en la medicina y en la higiene de la medicina. O
sea, durante miles de años hemos seguido con ese porcentaje también, ¿no? Entonces la esperanza de vida era mucho más baja de lo que es ahora. Yo creo que menos de la mitad de lo que es ahora. He Pero visto tienes el un... mosaico de Noeda en Cuenca, que es que estoy viendo alguna... He visto el mosaico de ¿Lo has Noeda visto? en la tierra de Yo esta no lo he señora. visto. Es maravilloso. Tenemos una joya. O sea, es que no sé cómo este país no explota más eso, pero ya no desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista estrictamente económico, turístico. O sea, esto en cualquier otro país habría, o sea, no sé cómo decirte, 2 hoteles al lado, en fin, y estaría Sí. todos los días eso ocupado, Por ¿no? ejemplo, como ocurre en Segóbriga. Segóbriga está al lado de Belmonte, está a 20 minutos de mi pueblo. Y es un lugar que, bueno, hasta hace muy poco estaba sin... Vamos, yo hice la primera comunión en Nuclés y me acuerdo que fuimos después a Segóbriga de excursión y entramos allí, pues como si tal cosa, quiero decir, no soy tan mayor, soy mayor, pero no tanto. O Es sea, una chavala, no hagáis caso, es y una chavala. vamos, antes de ayer estaba yo haciendo la comunión trepando por Segóbriga. No, estuve hace nada, el fin de semana anterior al confinamiento, no, el anterior estuve en Segóbriga con unos amigos de Palma que vinieron y la verdad que está fenomenal el acondicionado, pero ese tipo, yo lo pensaba, digo, esto es para que, bueno, estuviera explotado de otra manera, ¿no? Tienes aquí un apunte de una filóloga románica, María Jesús, que además es amiga de mi suegra, por lo que ha ido poniendo, y dice que le parece el libro muy imaginativo por parte del autor y curioso, pero que no sabe lo que pensarán los puristas y academicistas. Como Emilio no es el primer libro que escribe, sino que lleva haciendo divulgación de cultura clásica durante muchos años en la radio, cuéntanos qué piensan los academicistas y los puristas. En general me dicen que están encantados porque es una forma de hacer llegar a todos los ciudadanos, a todas las personas que no están en ello, una parte muy importante del conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos que nuestro país se ponga un poco las pilas. Yo creo que, ahora me pongo serio, ¿no? Sí, España es sí. un gran país, somos uno de los grandes países del mundo y me siento muy orgulloso de ser español. Pero hay cosas en las que tenemos que mejorar, no somos perfectos, está claro. Y una de las cosas en las que tenemos que mejorar es en el tiempo que le dedicamos y el estudio que hacemos en nuestro sistema educativo de las humanidades clásicas. O sea, Francia, Alemania, Inglaterra, por citar otros países de Europa, no me voy a Estados Unidos, donde se estudia más latín y está más de moda que en España, y es de un país cuya lengua y cuya cultura no vienen del latín, o a Corea del Sur, que tampoco tiene nada que ver con el latín, donde estudian más latín que en España. En ese caso lo estudian porque ellos le dan mucha importancia a la innovación y a la creatividad. Entonces, para ellos el latín es un elemento de innovación y de creatividad. Hay que tener en cuenta que esas culturas no innovan nada. Tú coges un león chino de hace 5.000 años y es igual que un león chino de ahora. El arte es igual. Arte chino, una página. O sea, no ha cambiado. Entonces necesitan esos elementos de innovación y de creatividad. ¿Y qué eso lo da nuestra cultura? Claro, ¿y de dónde viene la nuestra? Pues del latín. Pero sin irnos tan lejos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, oye, son grandes países y están por delante de nosotros. Eso creo que no lo discutimos, ¿no? Por muy orgullosos que nos sintamos de ser españoles. Joder, ahí estudian más latín que nosotros. Pero ¿cómo es posible que en Inglaterra o en Alemania, cuya lengua y cuya cultura no vienen del latín, estudien más latín que en nosotros? Algo estamos haciendo mal. Y estos son grandes países. Y no digo que sean mejores que nosotros por eso, pero en parte son mejores que nosotros por eso. Luego, hagamos lo que hace que los mejores son mejores que nosotros. Y una de las cosas que hacen que nosotros no hacemos es estudiar un poco más de latín y de cultura clásica y conocer mejor de dónde venimos y Aplauso. cómo somos. Te doy un aplauso a ese discurso, que estoy segura, Emilio, que ese discurso que te acabas de marcar no lo has hecho nunca jamás antes. Es la primera Es la vez. primera vez que pero porque me inspiras, tú me inspiras a decir estas cosas. De verdad, me has Estoy inspirado. segura, no sé que Me has inspirado. eres un gran defensor y que has luchado siempre que has podido desde todas partes para conseguir esto y que pones todo lo que está en tu mano, pero es complicado y que es Que una... me encantan los corazones, perdona, ¿eh? Ponerle Corazones. corazones a Emilio, que es el tonto de los Gracias. corazones, con perdón. Cuéntanos algo de corazones en latín. Seguro que hay algo de los corazones en latín que te sepas tú. Hombre, esto es genial. En latín, corazones cor cordis, ¿no? De ahí decimos saludos cordiales. Es muy bonito porque saludos cordiales quiere decir saludos de Desde el corazón. corazón. Claro que estamos saludando del corazón. O cuando decimos que alguien ha batido un récord, esto es un anglicismo, pero en inglés tiene, para empezar el inglés, esto no lo digo yo, esto lo dice otro compañero de la radio, Richard Vaughan, que lo dice él, que el 80% del vocabulario del latín viene del inglés y del que se usa habitualmente el 60%. Pero ya no vamos
al total, sino al que se usa habitualmente el 60%. Y si hablamos del médico y del técnico, el porcentaje Mucho será mayor, más, por supuesto. mucho más, ¿dónde vas a parar? Y récord viene de ahí, récord es que se te ha quedado grabado en el corazón, ¿no? Y lo tenemos, pues eso, como cuando ya has batido una marca, ¿no? Algo que queda grabado, que deja huella, ¿no? Me encanta lo Volver a pasar por el corazón, exactamente. Y recordar, cuando eso iba a decimos decir, los recordar, recuerdos. Si te doy recuerdos, claro, es que vuelve a pasar por el corazón también, ¿no? qué bonito, recordar, ¿no? Qué bonito, es precioso esa palabra, hombre. Sí, Ay, sí. cuánto le debemos a los corazones. Bien, otro capítulo ochentero. Oye, no Sombra hacen más aquí. que decirte, yo lo suscribo, que estás guapísima. Es que mira, Carol, que es la maquilladora de La Sexta, que me maquilla casi siempre, también hay otra Carolina, pero casi siempre me maquilla esta Carol, son las dos Carolinas, pero es que hoy se ha esmerado. De hecho, es que hoy, mientras me estaba maquillando, cuando termina, le he dicho, digo, tía, hoy, vamos, o sea, te has esmerado especialmente. Así que un beso para Carol, que la quiero un montón, y mi hermana la guapa la echaba de menos. A ver, Perdón, he sombra aquí, debido sombra decir allá. que el latín, perdón, he debido decir Dime. sin darme cuenta que el latín viene del inglés y me dicen, no, al revés. Bueno, el inglés no viene del latín, son lenguas comunes, pero no viene estrictamente Claro, del no, latín. no, no ha Otra dicho eso, ha cosa dicho que las palabras. que tiene mucha influencia el inglés del latín y que el 60% del vocabulario que se usa habitualmente en inglés es latín, con lo cual saber algo de latín te viene muy bien para hablar inglés. Mira, tienes ahí fans que dicen, ¿cuánta razón tienes Emilio-del Río? Ese es escuchante, porque Emilio Es siempre que se escuchante. presenta en la radio es Emilio-del Río. También lo podéis seguir en Instagram, que tenéis su perfil arriba, pero en Twitter siempre se ha definido como el latinista tuitero. Bueno, Bueno, cuéntanos perdóname, me han pasado, con lo de mi dirección de Twitter me han pasado cosas geniales, porque hay gente que me dice, pero bueno, tú te llamas Emilio-del Río. Digo, no, yo soy Emilio del Río, pero mi dirección de Twitter es @Emilio_, guión porque bajo. claro, hay guión bajo y guión medio, entonces guión Claro, bajo claro. del Río. Entonces, y me han llegado a escribir notas diciendo, ¿qué tal? Dirigido a Emilio, Guión guión bajo. bajo, todo junto, y luego del Río. Entonces, me Me parece parto. genial. No, pero me parece genial que tu nombre venga condicionado por la dirección de la red social. Es buenísimo. Dice ahí Bego Romeo, os conocí a los dos gracias a la Pepa. Si es que le debemos mucho a Pepa la es una gran Pepa, a la fenómena. gran Pepa Fernández. Además, está enganchada ahora a las redes a tope. Sí, sí. Es lo que le gusta a ella, las redes sociales. Pepa, es lo que le define. Lo decimos de coña porque no le gusta nada, pero hizo un directo en Instagram hace 2 semanas que presentó el libro de Sí. Pridis y la semana pasada también hizo un directo para la presentación de Calamares a la Romana. ¿Sabes qué? Me ha dicho la doctora Molina que han pedido los escuchantes de la radio un TikTok con los colaboradores del ¡Oh! programa. Eso es buenísimo, se lo Creo que decimos a está Pepa Piluca. encantada con la idea. O sea, creo que No me lo imagino. no lo imagino haciendo un TikTok. Pero tengo que decir que yo le pedí un vídeo para el cumpleaños de la doctora Molina, durante el confinamiento, que cumplió 40 años la doctora Molina, y se grabó un vídeo y lo hizo porque para su doctora Molina lo que haga falta. O sea que cuando tiene que estar ahí, está. Está, Bueno, sí, la cuéntame lo del primera. maquillaje de los romanos. Ese es el de sombra aquí, sombra allá, Sombra ya. maquíllate. Los romanos eran adictos al maquillaje, pero no solamente las chicas, que eso lo podemos ver con una cierta, ¿no?, normalidad, y los chicos. O sea, los chicos se maquillaban y se pintaban los labios y utilizaban sombra de ojos. Vamos, pero ¿de qué manera? En el Museo Arqueológico de Nápoles, no todos, ¿eh? Esto es verdad que no todos. Y hay algunos que critican que eso se haga. Por ejemplo, el severo Cicerón, que representa los valores de la Roma tradicional, critica. Es buenísimo Cicerón porque bueno, en realidad él, entre otras cosas, digamos, sería el equivalente a fiscal, ¿no? En uno de los juicios critica a un tipo, vamos, está acusando a un tipo, y para acusarle de exceso de modernidad y de unos valores que no la acaban de convencer, dice, sí, que se pinta los labios. Ah, O sea, no amigo, le está como acusando, el... pero lo deja caer, ¿sabes? Lo deja caer. Bueno, y utilizaban cremas, no solamente las chicas, sino los chicos con toda normalidad. Ovidio, que es uno de los grandes poetas de la literatura latina y que tuvo una influencia enorme, Sí.
escribe un libro sobre cómo ligar, el arte de amar. 3 capítulos, 3 de los libros, digamos, bajo ese título, 3 libros se destinan a las chicas, que tienen que hacer las chicas para ligar, y uno a los hombres, a los chicos. Y luego tiene otro libro que no se ha conservado sobre cómo maquillarse. Es fantástico, sobre cómo maquillarse, para que veamos hasta qué punto eso es importante. Es Ojo, importante para ellos. que dice en el libro que sí, que es dirigido a las mujeres. Hace 2000 años, Ovidio, al que Augusto exilió de Roma y lo mandó ahí al Mar Negro, al pobre, y ahí murió, exiliado, dice, es muy importante que estéis bien maquilladas, pero lo más importante es que leáis. Qué bueno, ¿eh? O sea, sí, hay que estar guapas. ¿Eso qué año dices? ¿En qué año estamos hablando? Hace 2000 años, muy importante, y que decidáis por vosotras mismas. En fin, bueno, y entonces también los chicos, como digo, se maquillaban con toda normalidad. Sí, sí. Y hay, a lo que iba, en Nápoles hay claro, se han conservado un montón de restos de Pompeya, y hay una sala destinada a los artículos de cosmética, y me parece maravilloso porque hay un kit de viaje de mujer donde se conserva el espejo de viaje, las pinzas, en fin, los elementos para el pelo, los broches para la ropa. La gente flipa contigo y dice, tutoriales de Ovidio, qué fuerte. Si es que está todo inventado. El pintalabios, la sombra de ojos, todas esas cosas, sí, sí. Y los hombres también. La crema que se daban. Espejo de viaje. Sí, perdón. Es que una cosa eran los grandes espejos y otra los pequeños espejos de viaje. Claro, el kit de viaje de cosmética. Dice, no es por ser cansina, pero Olivia se maquillaba y era muy guapa. Ahí tenemos sí. a fans de... Livia era la mujer de Augusto. Hablas mucho y tengo una duda que me ha surgido antes y no te la he preguntado. Cuando hablas de Pompeya, ¿cuánto hemos podido saber, o mejor, cuánto no sabríamos si no fuera por Pompeya, Emilio? Joder, es fundamental porque a falta de vídeos de la época y de fotos de la época, tenemos Pompeya, que es una fuente extraordinaria sobre todo para la vida cotidiana, ¿no? Para saber cómo vivían. En Pompeya, por ejemplo, hay dos calles que son todas calles de bares. Esto que ahora te acuerdas que el otro día te puse... Bueno, ¿Cómo eran las calles? La calle de Cuenca. Eso es, ¿cómo era la calle de Cuenca? No me acuerdo. La calle. La calle, eso, que se llama la calle, eso es. Hablé de bares en la radio hace, yo creo que 3 semanas, y le pedí a nuestra Boti que me mandara un WhatsApp diciendo cuál es la zona de bares de Cuenca. Esto en Cuenca, el Húmedo en León, el Laurel en mi pueblo, en Logroño, aquí en Madrid, el Ponzano, el Retiro, en fin. No hay, o sea, acabamos antes y decimos dónde no hay. ¿En qué ciudad de España no hay una zona de concentración de bares y de tomar vinos y tapas que si decimos dónde las hay? Yo creo que es que no hay ninguna en la que no haya una zona de estas. Esto nos viene de los romanos también, claro, que aparte de los bares que podían tener por ahí, por las distintas zonas de la ciudad. Ay, que se ha ido. ¿Qué ha sido, Emilio? Vale. Y de ahí nos viene también esta pasión. Mira, dice, leyendo la carta de Plinio el Joven, es alucinante cómo cayó en olvido hasta el siglo XVIII. Bueno, lo hemos conservado, que es lo importante. Has hablado antes también de qué hace una chica como tú en un sitio como este, en los prostíbulos, y tenemos por aquí, hoy no me puedo levantar, te ha dado por Mecano, ¿eh? Hay unas cuantas de Mecano. Sí, bueno, y Alaska también, ¿no? También, también. Hay unas cuantas. Lo de hoy no me puedo levantar cuento las consecuencias de las juergas romanas. No es que los romanos estuvieran todo el día de juerga, esta es otra cosa que nos ha llegado por las películas. Nos pensamos que estaban todo el día de juerga y de orgías. Joder, pues algunas se marcaban, alguna juerga, pues como nosotros ahora, pero no todos los días, que es que al día siguiente había que irse a trabajar, ¿no? ¿Y cómo eran las fiestas? Eso lo cuento en el capítulo de En tu fiesta me colé. Y cómo eran el día después, ¿no? El día después, la resaca. Y el día después era hoy no me puedo levantar. Total. Es que esa letra está pensada para definir cómo Total, era. es que ahí lo clavaron, como tantas veces, pero lo clavaron. ¿La arruga es bella? Wow, ¿También es de los romanos esto? Al contrario, los romanos eran adictos a llevar la ropa planchada, les encantaba llevar la ropa planchada. O sea, les encantaban los colorines, como hemos dicho antes, les encantaban las ropas de distintas formas,
O sea, hay un autor de comedia que se llama Plauto, que dice que denomina los colores, nuevas palabras, neologismos, para colores a partir del color de la ropa. Es decir, la moda marca el lenguaje. Nos pensamos que iban todos de blanco y todos igual. No, la moda marcaba el lenguaje. Bueno, pero eso sí, les gustaba ir muy bien planchados. Uno de los negocios más bollantes eran las tintorerías, porque además no tenían lavadoras en casa. Los que estaban en los chalés sí, pero los que no, ¿qué hacían? Pues lavar en las tintorerías, ¿no? Y tintar. Los tintes no agarraban tan fuerte como los nuestros. Y retintaban. Y retintaban. Por cierto, que en el confinamiento uno de los servicios esenciales ha sido las tintorerías. Las tintorerías. Era uno de los negocios básicos y más bollantes. Y la tercera parte de las tintorerías lavaban, tintaban y planchaban. Hay planchas en las casas, ¿eh? Se han conservado dibujos de planchas en casa. Yo tengo aquí alguna, mira. A ver. Tengo aquí planchas. A ver. Más modernas y menos modernas, ¿eh? Me encanta ese sofá. El sofá zorro monstruo, o también conocido como sofá monstruo. Mira. Oh, esa plancha es maravillosa, por Dios. ¿Has visto? Qué bueno. Esa es genial. Esta es una plancha básica, pues ¿Sí? así para hacer pesas también sirve. Y luego tengo estas son heredadas de mi suegra. Bueno, en realidad son de casa de mi suegro. Y tengo esta que ya es lo más. Oh, esa es fantástica. Porque esta tiene para el vapor y todo. Pero esa sí que se calienta, porque la otra es de la típica de hierro caliente, ¿no? Eso es, la otra es la típica de hierro caliente. Esta es más moderna porque además tiene el mango de madera para no quemarte. Pero esta tiene todo de hierro. Qué totalmente. Bueno. Dicen que mi sofá es de la época romana también. Pero ahora hablo de eso, pero por terminar lo de la arruga. Entonces, les encantaba ir bien planchados. Y durante miles de años hemos mantenido eso. Hasta que llegó Adolfo Domínguez y nos convenció de que la arruga es bella. Pero hasta entonces no queríamos ir planchados. Lo del sofá, los romanos eran muy... economizaban mucho en el mobiliario. Tenía el mobiliario justo. La campaña, ese capítulo se titula con el lema de una de las campañas de IKEA, la República Independiente de mi casa. ¿Sí? Es decir, porque ha sido IKEA la que ha democratizado el mobiliario y la que además nos ha convencido de que el mobiliario tiene que ser útil, ¿no? Justo y útil, el minimalismo y la utilidad en el mobiliario. Y práctico, eso es, muy práctico. Esto era el mobiliario romano, hasta el punto de que ellos tenían los triclinios que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues el triclinio, que viene del griego cliné, que es donde te acuestas, y de ahí viene clínica. Clínica. Claro, porque en la clínica te acuestas, ¿por qué? Porque estás jodido, estás enfermo y entonces te tumbas, ¿no? Y también creo que hay una acepción de eso, que es que el médico se inclinaba sobre el enfermo. Esto no lo sabía, pero sí eso es una fantasía de los médicos. No puede ser, pero desde luego cliné lo que es que te inclinas, que estás tumbado, ¿no? De ahí viene triclinio. Yo se lo escuché creo que fue a Fernando Navarro, y creo que una parte del clínico es eso, que el médico también se inclinaba sobre el enfermo, pero te lo pasaré porque lo tiene documentado en... Sí, eso es añadido, pero y me cuadra también, me cuadra también. Entonces, el triclinio era el sofá en el que se tumbaban, porque ellos comían medio tumbados ahí en el sofá, ¿no? Y después, cuando acababan, cogían el triclinio, se lo llevaban. Esto en los chalés, en la domus. Los que vivían en pisos, esto lo hacían en los bares, todo. Comían en los bares, como digo, no tenían más que la cama y lo justo. Pero en los chalés tenían el triclinio y al acabar se lo llevaban a otra habitación, ¿no? Y entonces le ponían las sábanas y la manta y a dormir. O sea, tenían el mobiliario justo. Y básicamente, como el nuestro, hemos tardado unos cuantos miles de años en recuperar ese espíritu de la República Independiente de mi casa. Por cierto, al entrar, esto es estupendo también, tenían un armario con una cómoda, ¿no? O unas baldas con los dibujos, iba a decir las fotos, con los dibujos de sus familiares y antepasados. Y también tenían las máscaras que ponían a los cadáveres para sacar el retrato, la cara de los antepasados. Y los tenían ahí. Como nosotros ahora tenemos las fotos de nuestros familiares y también de nuestros abuelos, etcétera, ¿no? O sea, en eso lo hemos mantenido también.
O sea, que tenían sus retratos. ¿Y los retratos estaban Sí. en la pared o estaban encima No, de...? estaban pintados en trozos de madera, Entonces, de madera. o lo apoyaban en la pared. Hay algunos eran frescos, retratos frescos pintados directamente en la pared que se han conservado, y otros, muchos, la mayor parte, el equivalente a nuestra foto, ¿no? Sobre una superficie de madera se pintaba y eso se apoyaba en los armarios de la entrada. Uh-huh. Tenían un Tiene... respeto enorme a los antepasados. Eso también se ha perdido un poquito, Mm. por desgracia. 2 más para terminar. Va. Emilio, ¿te huele el aliento? Halitosis, ¿esto? Esto es porque les fastidiaba mucho que les oliera el aliento. Entonces utilizaban polvos para lavarse el aliento, para lavarse los dientes. Y si comías fuera de casa, ¿qué hacías? Pues utilizaban palillos. Y había regalos, había palillos hasta de oro y de plata que se regalaban. Se regalaban habitualmente en torno a nuestra Navidad, ¿no? De hecho, nuestras fiestas de Navidad vienen de las fiestas que tenían los romanos, ¿no? En esa época de el equivalente, vamos, a finales de año y Navidad. Y uno de los regalos que se hacían eran los dentiscalpium, que es como se denomina al palillo en latín. Entonces, oye, luego lo ha puesto de moda Scalpium. Dentiscalpium. Tequis. Dentis, de diente. Dentis. Scalpium. Esto ¿Y lo ha puesto Scalpium eso tiene que ver con el escalpelo? Exactamente, sí. Luego lo ha puesto de moda Torrente, miles de años después, ¿no? El palillo en la boca. El palillo, sí. Claro, pero la mayor parte comían fuera de casa, entonces ¿qué hacían? Pues utilizar el palillo, ¿no? Eso en La Mancha siempre ha sido tendencia también. El mejor palillo era el de lentisco, de una planta que es lentisco. Ajá. Porque tenía más propiedades que otras y era muy valorado. Mira sí, qué bien, el lentisco. Y me paso el día bailando. Bueno, esto es genial, les encantaba bailar, pero no solamente como nosotros para divertirse, sino para 2 cuestiones que hemos perdido. Uno, en las ceremonias religiosas. No, nosotros ahora nos podemos imaginar una ceremonia religiosa bailando, que es el gospel, que medio bailan y cantan, ¿no? Pero el resto no bailan nada. Bueno, estos los romanos bailaban como locos en las ceremonias religiosas. Tenía un sentido religioso bailar. Bueno, hay algunos grupos, el movimiento neocatecumenal, los kikos, bailan. Ah, sí, mira, no lo sabía, sí. Qué bueno. Sí. Bailan y de hecho ellos cuando van de excursión o van en algún sitio, si paran en mitad de un pueblo, una plaza, hacen un círculo y bailan, hacen un corro y bailan en mitad de la plaza. Nosotros bailamos gracias a nuestra querida amiga Piluca Íñigo. Sí. Madre mía, si bailara yo solo como una centésima parte de lo que hace ella, el otro día estuvo haciendo TikToks con mis hijos y claro, mis hijos me miraban como diciendo, tus amigas sí que molan, no como tú, que eres un rollo de madre. Yo bailo fatal, pero me gusta mucho bailar, ¿eh? Y luego, como tengo un nivel de ridículo muy bajo, pues no me importa bailar en cualquier sitio y aunque haya gente. Yo no. Yo también igual, ya solo bailo para trabajar. Alguna coreografía de trabajo he hecho, pero nada más. Y entonces tenía ese sentido religioso por un lado, que luego hemos perdido general, y luego también bailaba la legión. Una forma de entrenar y de sincronizar los movimientos era bailar. Esto lo cuentan todas las fuentes y el Vegecio, un autor en el arte de la guerra, lo dice, ¿no? Que es muy importante estar bien sincronizados y bailar. Entonces yo ahora cada vez que veo un desfile militar digo, no me los imagino a estos bailando, ¿no? Bailando, no. Pues los legionarios romanos, que oye, unas cuantas batallas ganaron a lo largo de miles de años, bailaban para así ganar las batallas. Amigo, es como un ritual, ¿no? Eso es, sí. No, y una forma de sincronizar y de acompasar los movimientos, claro. Bueno, ahora hemos visto en los memes estos que se han hecho famosos durante el coronavirus, de los que llevaban el ataúd que bailaban, en algunas culturas sí, también. Sigue habiendo algún rito. Dice, saludos a Emilio, que gracias a su libro me dio para empezar a estudiar esa gran lengua y cada vez veo más que los americanos somos también de cultura romana. Saludos desde México. Claro. Así que ahí lo tienes. Bueno, pues este libro, Calamares a la Romana, que le hemos dado así un repasito. Oye, nos has contado lo de los piratas del Caribe y del Mediterráneo, que lo veo que lo has puesto aquí.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, Cuéntanoslo para terminar a mí es que el repaso del libro. me encantan las películas de piratas en general, las novelas de piratas. Una forma extraordinaria de iniciar a la lectura es con las novelas de Salgari, ¿no? Por ejemplo, es genial. Eh, me gusta mucho la literatura, oye, yo soy filólogo, pero creo que no se puede hacer leer a los chavales empezar la lectura con el Cid, que me parece una obra maestra. Pero no se puede empezar con eso, no hay que empezar con otra cosa. Y una cosa para atraer la lectura son los piratas, siempre y me han encantado. Y luego ha llegado la serie de películas de Piratas del Caribe, que es genial. Los primeros piratas fueron los del Mediterráneo. Julio César estuvo secuestrado por piratas. Y sí, sí, y cuando piden el rescate les dice, pero ¿cómo habéis pedido tan poco por mí? Tenéis que pedir mucho más. El Se sintió equivalente el ahora no me dolido acuerdo en su bien. orgullo, ¿no? De, pero Hombre, ¿qué o mierda sea, es esta? vamos. Y todavía no era el gran Julio César, ¿eh? Que estaba empezando. O sea, te lo habían mandado ahí a Asia, donde luego cuando vuelve a Roma le acusan de que se enrolló con el rey de la zona. Sí, sí. Y pues esto lo cuento en otro de los capítulos, en A quién le importa, ¿no? Que llevaban las relaciones sexuales con menos rigor que... No rigor, no es la palabra, ¿no? Con menos prejuicios que las Menos nuestras, ¿no? prejuicios. Sí, con menos prejuicios que las nuestras. Y entonces secuestran a César y le dice, ¿cómo pedís tan poco por mí? Luego pagan el rescate, un dineral, no sé, el equivalente ahora serían unos 40 millones de euros y una vez que lo han liberado, vuelve con el ejército y se carga a todos los piratas que lo habían secuestrado. Ya les había dicho, dice, cuando me liberéis os mataré, jajaja, ahí cenando con ellos y tal. Y ellos se pensaban que lo decía de coña y no cumplió la promesa. Entonces, estaban extendidos por todo el Mediterráneo y le encargan a Pompeyo que acabe con ellos, acaba con ellos, acaba además muy rápidamente con ellos y por eso se fueron del Mediterráneo, que los echaron los romanos, ¿a dónde? Pues al Caribe, donde los encontramos miles de años después. O sea, que la culpa de todo eso lo tenían los romanos también. Claro. Si nos has contado, vamos, estoy haciendo un repaso a la Estás contraportada, haciendo, sí. los pasos de cebra, lo del Madrid Central, que se aprobó una ley para el precio de los alquileres, que se tomaban vinos en los bares, los piratas del Caribe. Ah, y te ha faltado contarnos una cosa muy importante. A ver. ¿Por qué hacemos el gesto de poner los cuernos o la Oh, peineta? este es buenísimo. ¿Ves? Cuando hacemos así, esto que llamamos la peineta, no lo estoy Uh -huh. haciendo, lo estoy explicando, estamos... Esto es fascinante porque hay un hilo invisible que nos une con el mundo clásico, porque esto es un gesto propio de los romanos. Para ellos esto tenía no solamente el sentido de insulto que tiene para nosotros, sino que tenía también un sentido eh, religioso en parte y sobre todo de desear buena suerte, ¿no? Porque esto representaba el falo, que te meto el falo, Sí, sí. y el falo tenía un sentido de espantar los males y de desearte fecundidad, fertilidad y riquezas y que te fuera todo bien, ¿no? Eso lo hemos perdido y ha quedado únicamente como insulto. El gesto de hacer los cuernos, esto está representado en algún fresco, en alguna pintura, y también tenemos testimonios al respecto. Ah, ¿y por qué tiramos de la oreja cuando cumplimos años? Esto nos viene también de los romanos, porque ellos Bien. creían, sí, porque bromeaban con que la memoria radicaba en el lóbulo de la oreja. Por eso cuando se cumplía años, tiraban, ya ellos tiraban una vez por cada año que se cumplía, porque era una forma de recordar ahí en el lóbulo de la oreja, que tenían esa coña, digamos, donde bromeaban con que residía la memoria, Uh -huh. recordar El año que los había años que pasado. habían cumplido. Eso es. Qué bueno, ¿eh? Como un repaso a... Sí, eso es repasar la memoria. Pero entonces no me ha quedado claro, lo del símbolo de la peineta para ellos era bueno. En parte tenía sentido religioso, pero también era de, oye, que te Ya. den, que es como se titula el capítulo. De hecho, a este dedo le llaman el digitus, dígito decimos nosotros, ¿no? Impudicus. Uh -huh. Está claro, ¿no? O Está sea, claro, nos ha quedado... tenía también ese sentido, sí. Bueno, pues este libro de Emilio que dices, es un libro pensado para los que no tienen ni idea del mundo clásico, para los que lo conocen pero no les interesa o incluso lo odian, se van a reconciliar, y por supuesto para los que lo aman. Y bueno, es una joyita y creo que ahora que además vienen las vacaciones, como dice More, los capítulos también se leen de manera cortita y lo bueno es que es un libro que nos da, pues eso, una perspectiva sobre el mundo romano que no es la que vamos a encontrar en los libros clásicos. Vamos a sortear un ejemplar de Calamares a la Romana
en Instagram, ¿vale? Luego en la cuenta de Instagram, cuando dejemos Genial. el directo, os dejaré las instrucciones. Pero antes de terminar, porque este libro es un joyón, dice, a comprarlo, mañana me lo compro, a ver si es verdad, porque además hay que apoyar las librerías. Si podéis comprarlo en librerías físicas, pues mejor que mejor, porque sabéis que han estado cerradas durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, y que lo han pasado muy mal esas librerías de barrio, así que pues, si podéis echar un capote, pues fantástico. Pero antes de terminar, este libro sabemos que es estupendo, a mí me gustaría hablar de el primer libro de Emilio, que es Latin Lovers, Latin Lovers. que no tiene nada que ver con el primero, porque aunque pueda dar alguna pincelada de lo que le pasaban a los parientes de Emilio romanos, este libro, Latin Lovers, está más enfocado un poquito a la etimología, ¿no? Y a explicar de dónde vienen algunas palabras, por qué llamamos Vía Láctea a nuestra galaxia y Cancerbero al portero de un equipo de fútbol. ¿Por qué, Emilio, llamamos Vía Láctea a la galaxia y Cancerbero a un portero del fútbol? Cancerbero le llamamos al portero de fútbol porque Cerbero es el nombre del perro que estaba, el perro de 3 cabezas, cola de dragón, que estaba a la puerta del Hades, del infierno. Entonces, estaba ahí para que ningún alma de los muertos pudiera escaparse y ningún vivo pudiera entrar. Alguno entró como Hércules, tal, fin, Orfeo, y ninguno pudiera entrar. Y era un perro, canis. Un can. Y claro, y de ahí viene can, Cerbero, o sea, y el nombre que se le da a los porteros que están en las porterías, ¿no? En los campos de fútbol, para evitar, en este caso, no para que salga nadie, sino para evitar que entre la pelota. Oye, es genial porque Ariete, el que es el nombre del delantero, viene de Aries. Aries es el carnero, ¿no? Porque a los troncos de los árboles con los que se intentaba romper las puertas de las ciudades para entrar en las ciudades amuralladas o de las murallas, se les ponía una cabeza de carnero para de esta forma, no por adorno, sino porque de esta forma se concentra mejor la fuerza, una cuestión física, ¿no? Y podían hacer más impacto y, por tanto, asaltar más rápidamente ese recinto. Y de ahí viene lo de Ariete después también, ¿no? O sea, para que veamos hasta qué punto Es que realmente tiene el fútbol, el latín influencia en el fútbol. pero que el fútbol, de hecho, es un deporte donde hay que es muy rico en el lenguaje, porque aunque se han importado muchas palabras como penalti y tal, pero que para las mismas posiciones o para las mismas jugadas tiene, o lances, tiene varias palabras. O sea, se ha usado tanto que tiene... ¿Y la Vía Láctea? Ay, lo de la Vía Láctea. Esto es genial. Vía Láctea, el nombre de la galaxia en la que estamos es Vía Láctea. Láctea viene de lac lactis, que significa, y da en español, leche. Decimos leche, que es la forma que ha evolucionado, pero al niño que mama del pecho de la madre le llamamos lactante, y el periodo de baja por maternidad es lactancia. Y la empresa de la leche, a una empresa de la leche, yo cuando pregunto esto alguna vez me dicen, Pascual, no. Lactalis. No, la empresa, sí, una empresa, el sector de la leche es una empresa de la leche es una empresa láctea. Una empresa láctea, sí. Claro. Lactalis, O sea, no sé fíjate, qué exactamente, no sé si es la... Luego tenemos la lactosa, que la es... láctea, claro, la leche sin lactosa es una contradicción, porque es leche sin leche, etimológicamente hablando. Bueno, entonces tenemos leche, pero a la vez tenemos lácteo, lactosa, lactante y el sector lácteo. Bien. ¿Por qué le llaman Vía Láctea? ¿Te puedo decir, Emilio? Sí. Que la leche sin lactosa, sabemos que la lactosa es el azúcar que se disgrega en dos, que la gente que no tiene lactasa no puede disgregar la molécula. La leche sin lactosa también es una contradicción porque la leche sin lactosa tiene lactosa. Lo que hacen es... No, la leche sin lactosa tiene la molécula de lactosa, que son los dos azúcares de la manita, pero le añaden lactasa, que es la enzima que rompe la molécula, porque cuesta más extraer la lactosa que echarla encima, que lo parte en dos. Una vez que ya lo has partido en dos, tu digestivo lo puede absorber. Entonces, la leche sin lactosa en realidad lleva lactosa, pero escindida. Pero partida. Qué Eso bueno. Es que leche sin lactosa no puede ser, sería leche sin leche, etimológicamente. Bueno, entonces, lo de Vía Láctea. Nosotros ahora cuando descubrimos un planeta, una galaxia,
lo denominamos con nombres aburridísimos, HJ5, 4329, Y cuando ponemos el nombre a un TR, virus le llamamos SARS-CoV-2, que menudo cabreo tengo yo con eso. por ejemplo. Bueno, los romanos no, eran mucho más creativos, contaban un relato, que ahora que está de moda, ¿no? Contaban un relato, es decir, un mito, un mito. Ujú. Entonces, ¿cómo denominan, cómo explican la galaxia en la que estamos? Porque ellos tenían conciencia de que estábamos en ese, ¿no? En ese contexto. Durante 2000 años solo hemos conocido una galaxia, la humanidad, ¿eh? Es Hubble, un astrofísico, es que soy un friki de la astronomía, es Hubble, un astrofísico norteamericano, el que descubre que hay más galaxias en el universo. Y por eso le dimos el nombre al Al cometa. al cometa Hubble, por el astrofísico norteamericano, que a comienzos del 20 descubre que hay más galaxias. Pero hasta entonces solo pensábamos que había una, la nuestra. Bueno, y entonces, ¿por qué la llaman Vía Láctea? Porque ellos explican la galaxia con un relato, con un mito. ¿Qué mito? El de Hércules. Paréntesis. Hércules tiene las columnas de Hércules y el lema de Hércules están en nuestro escudo y en nuestra bandera. O sea, en la bandera de España y en el escudo de España no está el español, está en latín. Está en latín. ¿Eh? Y eso tiene que ver con Hércules. Bueno, entonces, Zeus es el dios de los dioses. Pero no era un mujeriego. La mitología no es nada ejemplarizante. ¿Eh? Era un mujeriego, se acostaba con todas las que podía y con alguno también. Porque la bisexualidad se lleva con toda normalidad en el mundo clásico y también en la mitología. Entonces se acuesta con una mujer, en este caso no es una diosa, con una mujer que es una mujer mortal, que se llama Alcmena. Y tiene un hijo que es Hércules. Y entonces es hijo de Zeus, vale, pero es hijo de una mortal y por tanto no es un dios. Y Zeus, como buen padre, quiere que su hijo sea un dios, que Hércules sea un dios. ¿Y qué tiene que pasar para esto? Pues tiene que mamar de la leche de una diosa. ¿Y qué hace? Pues va a Hera y ¿qué le dice? Mira, tiene un hijo con otra, dale de mamar. No, No. ¿verdad? Pues no. Pues además era celosísima con motivo de Zeus o Júpiter en la mitología romana, que estaba todo el día acostándose con todas las que podía. ¿Y qué hace? Cuando está dormida, le pone al pequeño Hércules al pecho para que mame. Y claro, Hércules ya de pequeño es tan bruto que entre que estaba dormida, te ponen a alguien al pecho a mamar, y el otro que mama con tanta fuerza, que se despierta y en una reacción instintiva se lo quita del pecho. ¿Y qué queda flotando en el espacio? Un chorro de Un leche, chorrito. un camino de la leche. Y camino de leche en latín es camino es vía, y de leche hemos dicho que es láctea. Láctea. Y de ahí viene Vía Láctea, porque cuando uno mira de noche el cielo, la Vía Láctea parece como si fuera un camino de la leche, es decir, Una una mancha una blanquecina. vía láctea. Eso es una vía láctea. Ay, Que Zeus. lo seguimos llamando en latín. Fíjate, en 3000 años ha cambiado el paisaje, ha cambiado el clima, a pesar de lo que diga Trump, ha cambiado hasta la orografía, porque la península ibérica se hunde por Cádiz, por eso el puerto de Bailo Claudia, que está en Zahara, está enterrado en el mar, y por eso tenemos las rías en Galicia, porque se levanta por ahí la península ibérica. Ha cambiado todo esto, y en cambio las palabras no han cambiado. Seguimos diciendo, como hace 3000 años, humor, amor, casa, Vía Láctea. De Baelo, Claudia, también hemos extraído muchas cosas. El garum, que era una salsa que le ponían a todo. Sí, sí, del garum. El año pasado hablé yo bueno, que tú has hablado 1000 veces, pero yo también hablé con Pepa del garum Qué bueno. en una sección de cómo lo hacían. Y bueno, de Espera, hecho ahora el espera. garum es Acaba de escribir alguien, tendencia. busquemos un nombre en latín para el coronavirus. Perdón. Hombre, a ver, eso no, eso quiero Coronavirus decir. es latín. Exactamente. Es latín. Coronavirus es latín. Virus es otra palabra que no ha cambiado en 3000 años. Si ahora viniera un romano aquí, un paisano nuestro, un hispano de hace 2000 años, diría, coronavirus. Dice, anda, tenéis un veneno, ¿eh? Ellos no tenían el concepto de virus, pero virus es veneno. Y corona, redondo. O sea, que, claro, porque este virus es un veneno y es redondo, claro, ¿no? Cuando lo miras desde Esta palabra arriba, es latina en Estados cuando Unidos. miras el virus, mira, lo he jubilado, al virus lo he jubilado, tenía un gorro y digo, venga, vamos a ir jubilando gadgets, y lo había jubilado, pero justo cuando lo miras desde arriba, como tiene los pinchitos a los lados, pues es como una corona. Como una corona. Coronavirus es un nombre en latín. Yo lo que te decía es que estoy un poco en contra, porque en contra, no es que esté en contra, pero creo que la ciencia tiene que ser más accesible. El hecho de aquí, lo del coronavirus es un grigal. Coronavirus es la familia de virus. El SARS-CoV-2 es concretamente el que nos está haciendo la vida imposible. Pero luego tenemos
la COVID, que es la coronavirus disease, que es como se llama la enfermedad. Entonces, joder, hombre, yo entiendo que cosas que vengan de hace mucho tiempo y arrastremos, pero que tengamos uno nuevo y que tengamos 3 nombres para decirlo y que lo digamos todos mal porque es tan complicado decirlo del SARS-CoV-2 y Eso encima es decirlo complicadísimo. unos con mayúsculas, otros con minúsculas, en fin. Muy de acuerdo. Hecho este alegato mío, ¿de dónde viene la expresión hacerse el sueco, Emilio? Me he quedado sin batería en los cascos. Esto es genial porque lo de hacerse el sueco no tiene nada que ver con Suecia. ¿Por qué no decimos hacerse el noruego o hacerse el finlandés, no? Esto tiene que ver con el teatro romano. En la comedia romana, los actores llevaban unos zapatonchos muy altos de madera que, por cierto, los payasos del circo llevan también grandes zapatos, ¿no? Había un personaje, un payaso que era el Zapatones, ¿no? Bueno, entonces llevaban unos zapatos muy grandes de madera porque de esa forma como que se movían de forma inestable y hacían reír con esa falta de estabilidad. Sí. Ese zapato de madera se llama en latín socus. Socus. ¿Cómo se llama el zapato de madera en español? ¿El sueco? Viene de ahí. Socus da sueco, por un lado. Y por otro lado, sueco. Y como esos actores, para hacer reír, hacían como que no se enteraban de nada, anda, les hablan y no se enteran de nada. Oye, como ahora en el circo o en las películas, cuando o que alguien es extranjero, le están hablando y no se entera de nada, entonces se ríen de ese personaje. Entonces, para hacer reír, hacían que no se enteraban de nada. Y pasa a denominar una parte el todo. Cuando alguien va a los toros, los que vayan a los toros, me gustan, al torero se le llama el espada, ¿no? Con la parte denominas al todo. Al pintor se le llama al albañil se le llama el paleta, ¿no? Sí, claro, en la parte por el todo. Denominas al todo. Al actor de comedia se le llamaba el socus. Denominas al todo con una parte. Y de ahí viene la expresión, como digo, para hacer reír hacían como que no se enteraban de nada, y de ahí viene la expresión hacerse el sueco, que no tiene nada que ver con Suecia, sino con los actores de la comedia. Igual que el plumilla, igual que... Eso es, al escritor el plumilla o al periodista, ¿no? Eso es. Qué gracia. O igual que en muchos pueblos al farmacéutico le llaman el aspirino, por ejemplo. ¿Ah, sí? Pues eso te lo has inventado. No, creo que hay alguno por ahí que le llaman así. ¿Ah, sí? Pues lo mismo sería lo mismo. No te quiero entretener, pero es que me parece muy curioso. Sí, me estaría, vamos... Pero la gente está contenta y están ahí comentando, y entonces vamos a terminar con esto. ¿El toisón de oro que ha recibido la princesa, que recibió la princesa Leonor? Esto es genial también. La máxima... Tú fíjate, lo que contaba de la bandera. Ay, perdona, Emilio. Antes de que me acaba de venir con lo del aspirino. Sí. A los de las ambulancias, en algunos sitios, y esto no me lo invento, les llaman el nino. Anda ya. Lino, esto es buenísimo. No, Nino. Ah, como... Nino. Nino. El de la ambulancia, el nino. O sea, que y eso no me lo invento, que eso yo soy un sitio donde la ambulancia es el nino. Qué Así bueno. que ahí te lo dejo. Bueno. Continúa con el toisón, que es más serio que el nino. El toisón. Lo de Hércules, que, oye, para cualquier pueblo, tribu, región, país, lo más sagrado que hay es su escudo y su bandera. Pues en nuestro escudo, en el de España y en la bandera de España, están las columnas de Hércules, está la mitología clásica, y no hay palabras en español. Ay, me encantan los corazones, cuando ponen corazones. Hay 2 palabras en latín, plus, ultra, más allá. Cuando descubrimos América, quitamos el non, porque Hércules llega a la península ibérica en uno de los trabajos y pone una columna en Gibraltar y la otra en el norte de África, y pone non plus ultra, de aquí no se pasa, no más allá, ¿no? Y nosotros quitamos el non cuando fuimos a América, porque fuimos capaces, es que claro, este país que a veces es tan derrotista, joder, hasta la mitología nos enseña, y la historia, que somos capaces de todo, ¿no? O sea, que hemos sido capaces de decirle que no al dios Hércules, que dijo que de aquí no se pasaba, y de demostrar que había un mundo más allá, ¿no? Y eso está en nuestro escudo, plus ultra. Así que cuando estemos derrotistas, pues fijémonos en algo que tenemos a mano, ¿no? Como es un escudo normalmente o una bandera. Lo del toisón de oro. La máxima condecoración que da la Casa Real es el toisón de oro, que es vitalicio.
Cuando se muere hay que devolverlo. Hay una imagen del hijo de Suárez devolviendo el toisón de oro que le dio el rey Juan Carlos a su padre, a Adolfo Suárez padre, ¿no? Bueno, y el libro Latin Lover se publicó el año pasado, en febrero, y poco antes el rey le había concedido a su hija el toisón de oro, ¿no? A la princesa Leonor. Bueno, el toisón de oro es un mito clásico también. Toisón viene del francés, que viene del latín tondeo, el francés es otra lengua que viene del latín, que viene del verbo tondeo, tondere, que es cortar. Esto es genial, porque es cortar el pelo, pero en realidad es esquilar. Claro, los romanos se reían de todo. De ahí viene la tonsura. Exactamente, de ahí viene la tonsura de los monjes, que se rapan, se cortan el pelo. Los romanos se reían de todo, y sobre todo se reían de ellos mismos. Se llamaban a sí mismos con nombres de animales. Rostro, que es cara, es el nombre del pico del ave. Entonces, claro, en realidad primero designa la nariz, que parece como un pico de ave, ¿no? En fin, yo qué sé, pierna es el nombre de la pata del animal, ¿no? También. Pernil. Explícalo del pernil y lo de... Pernil, claro, pernil es el Nos nombre estamos diversificando del toisón, pero bueno. Sí, nos hemos ido, pero luego volvemos al toisón. Pernil es el nombre que tenía en español antiguo el jamón, y en catalán es pernil, ¿no? Pernil. Y eso denomina pata de un animal. O sea, nosotros nos denominamos con nombres de animales. Pues una muestra de que los romanos se reían de ellos mismos. Y tondeo, el verbo tondere, significa esquilar un animal. Y a partir de ahí, cortarse el pelo. Es decir, es como cuando decimos, es como si nosotros dijéramos, en lugar de decir me voy a cortar el pelo o me he cortado el pelo, decimos me he esquilado, que también lo decimos a veces, ¿eh? Me he trasquilado, lo del trasquilón sí que se dice. Joder, me he trasquilado, menudo esquile me han metido, ¿no? Pues esto lo utilizaban con tal normalidad que pasó a quitar, a significar, a excluir el otro verbo y a significar me corto el pelo. Bueno, entonces a partir de ahí viene lo de toisón, que es el toisón de oro, es un carnero que está colgado sobre un aro. Y eso tiene que ver con el mito de los argonautas. El trabajo que hace Argo con los argonautas, con los marineros de Argo, es ir en una nave a por el bellocino de oro, es decir, la piel de cordero de oro que estaba ahí por el Mar Negro, y volver con ella. Y entonces, como ese mito que parece como las películas de ahora, Misión Imposible, pues es lo que incorpora a la Casa Real Española, Carlos I de España, copiando la orden de la carretera de los ingleses, como que son capaces hasta de lo más difícil, ¿no? De la misión imposible, ¿no? O sea que no solamente en nuestros signos nacionales, sino en el signo por excelencia de la monarquía está también la mitología. Pero además no está de una forma decorativa, sino que hay un mensaje detrás de eso, ¿eh? O sea, hay un mensaje detrás de las columnas de Hércules y del Plus Ultra, y hay un mensaje también detrás del toisón de oro. Las columnas las tenemos ahí en Sevilla, en la Alameda de Hércules. Sí, ya se han cargado los cascos otra vez. Y en la bandera y en el escudo de Andalucía y en la bandera de Andalucía, ahí no solamente están las columnas, es que está Hércules con la piel de león, que es uno de los trabajos, ¿no? Acabar con el león de Nemea. Qué maravilla. Nos quedan dos aquí de la contraportada. Dicen que en Venezuela se le sigue llamando pernil también a la pata con muslo del animal, y en catalán, sí. Me encantan los corazones. Y en Venezuela también ponen por ahí. ¿Sabías que cerdo y seda son la misma palabra? ¿Cerdo y seda? Esto es genial. Una cosa tan áspera como el cerdo, ¿no? Y una cosa, pero que nos sienta también cuando nos lo metemos dentro, y una cosa tan suave como la seda y que nos sienta también cuando nos lo ponemos fuera. Esto que nos sienta bien cuando nos lo comemos, es decir, nos lo metemos dentro, y lo que nos sienta bien cuando nos lo ponemos fuera, cerdo y seda, son la misma palabra, la misma palabra. Esto es genial. Se denomina cerdo porque con esa palabra en latín, porque tiene la piel muy dura, ¿no? Tiene como esos, si alguien ha tocado alguna vez la piel de un cerdo, tiene esos pelos, ¿no? Como casi hasta pinchan. Claro. ¿Y por qué denomina también a la seda? Porque seta, ¿por qué? Porque por los hilos de seda, que eran muy duros también, ¿no? Como la piel de cerdo. Entonces, seta evoluciona a seda,
por un lado y por otro a cerdo. Ya ves, algo tan suave como la seda y tan áspero como el cerdo son la misma palabra. ¿Quién lo iba a decir, Como jamón y gamba, son la misma palabra también. Jamón y gamba, jamón y gamba. Esta cosa que tanto nos gusta ir a tomar con los amigos y familiares, ¿no? Pues jamón y gamba son la misma palabra. En latín, camba denomina la pata de un animal. La pata trasera de un animal. Es decir, la pata trasera de ese animal maravilloso que es el cerdo es la camba. A partir de ahí pasa a denominar a este animal maravilloso que habita en el mar y tan sabroso que se le llama así porque tiene la forma de la pata de un cerdo. Y eso da camba, da en español gamba. Por cierto, en italiano nosotros no decimos gamba para la pierna, pero sí en italiano. Y cuando nos equivocamos decimos, he metido la... Cuando te equivocas, claro, cuando nos equivocamos nos animalizamos. Y entonces decimos, he metido la pata. He metido como bien has dicho tú, la gamba. Claro, no es que vayamos con una gamba y la metemos en el orificio del suelo, no, es que nos hemos equivocado. Bueno, eso por un lado. Y por otro, como denomina la pata trasera del cerdo, eso da en francés jambé, y hay un momento en el que el francés presta muchas palabras a otros idiomas, nos la presta al español y da jamón. Ojo, que los franceses nos prestaron la palabra, pero no el producto, porque Hispania, no, esto es muy importante, joder, porque claro, es verdad que los franceses nos han enseñado la gastronomía, el concepto moderno de gastronomía se lo han inventado ellos, ¿no? Pero que conste que Hispania era una potencia exportadora de vino, de aceite, de garum, la salsa esta que hacíamos, no sé si nos gustaría ahora el garum con las vistas. Es una mezcla así, bueno, sí. Oye, no, pero que hay... Y de jamón, éramos una potencia exportadora de jamón. Los jamones de Hispania eran los más valorados del mundo romano. O sea, nos prestaron los franceses la palabra, pero no el producto. Jamones, los de cuenta. Los nuestros. La técnica, la técnica para nosotros. Y termina esta contraportada diciendo, y ya puestos, que es en realidad la felicidad. Esto es maravilloso, esto es fantástico. Nos pasamos la vida buscando la felicidad. Y a mí me encanta, perdona Emilio, porque que tú y More, cada vez que Pepa le dice a More, a ver, cuéntanos, bueno, esto es que es maravilloso, es que esto es tal, y tú igual, ¡buah! Es que esto, ¡buah! O sea, sois dos motivados y pero es que es emocionados de la vida, esa ilusión que le ponéis es lo que hace efectivamente que las cosas os vayan tan bien como os va, porque esa pasión que le ponéis a todo es el motor. No, pero oye, es verdad que el latín sirve para la vida. Joder, el libro se llama Latin Lovers, se están preguntando por ahí. Latin Lovers. Eso es una broma también, ¿no? Como lo de calamares a la romana. Con tilde, latín, no Latin Lovers, sino Latin Lovers. Latin Lovers. Latin Lover, sin tilde, es, según el diccionario, es el amante apasionado y atractivo. Entonces, Latin Lovers son los amantes apasionados del latín. Y yo quiero pensar que eso les hace también atractivos, ¿no? Bueno, estamos en lo de la felicidad. El latín sirve para la vida y sirve para explicarnos darnos respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos. En la vida lo que buscamos es ser felices. Pero, ¿qué es la felicidad? Felicidad viene del latín felicitas, que significa en español felicidad. Hasta ahí no hemos contestado nada. ¿Qué quiere decir felicitas en latín? Felicitas viene de un adjetivo que es felix. Felix significa, y da en español, feliz. Tampoco hemos explicado nada ahí. ¿Qué es Félix en latín? Félix viene de una raíz que es fel. Fel significa mamar. En griego es la misma, el griego y el latín son palabras hermanas como el francés, el español y el italiano, ¿no? En griego esa raíz da celé. Celé denomina el pecho de una mujer y hay un verbo que es celao, que es mamar. Fel significa mamar. De ahí viene filius. Al hijo se le llama filius. ¿Y felación viene de ahí también o no? Exactamente, eso lo iba a decir ahora. Viene filius, que en realidad hijo significa mamoncete. Cuando decimos, hijo, ven aquí, estamos diciendo, mamoncete, ven aquí. Hemos perdido el sentido de fel, de mamar. Y de ahí viene también una palabra que es felatio, que no hace falta traducir. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué decimos felatio? Porque nosotros, nuestra cultura tiene una relación muy poderosa con el sexo. Y entonces denominamos en otra lengua
el nombre de tu hermano pone ahí, no será Felatio. Imagino que será claro. Félix. Es Quiero no creer que Felatio. es Félix. Si se llama Entonces, Felatio, primero, lo decimos en otra lengua, que ya no es la nuestra, nos da menos corte, ¿no? Decir, denominar ese acto sexual. Y después lo decimos en latín, pues, porque como casi nadie sabe latín, pues ¿qué significa eso, no? Pero viene de una red que significa fel, mamar. Por tanto, felicitas es lo que siente, literal y etimológicamente, es lo que siente un niño cuando mama del pecho de su madre. La felicidad que nos pasamos buscando. Groucho Marx, el gran Groucho, decía que la felicidad está hecha de pequeñas cosas, una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. No, la felicidad la hemos experimentado ya, nos pasamos la vida buscándola y ya la hemos sentido. Es estrictamente lo que siente un niño cuando mama del pecho de su madre. Eso es la felicidad. yo cuando te escuché contarlo la primera vez, la verdad que me quedé atónita y ahora pienso mucho en mi sobrina Lola, que ha nacido hace 15 días y que la vemos por videollamada, vemos esa felicidad, es la felicidad plena, la felicidad que tenemos todos y la felicidad de la niña comiendo, mamando del pecho de su madre y realmente es maravilloso y es la vida. Una pequeña charla de Emilio, dicen por ahí, eso es la felicidad también, una pequeña gran charla de Emilio, que es la que hemos tenido, son las 21:29, llevamos hora y media de directo. ¿Qué dices? ¿Ayer hemos empezado? ¿Sí? Le he dicho a Emilio antes de empezar, ¿cuánto tiempo? Y dice, bueno, pues lo que tardemos. Digo, suelo estar 1 hora. Y dice, hombre, 1 hora es mucho, va a ser mucho. Pues te puedo decir... Le he dicho, no va a aguantar tanto tiempo la gente viéndonos. Pues te puedo decir que tenemos ahora más conexiones que al principio, o sea, que tienes la curva de la audiencia, se te ha disparado, Emilio, has enganchado El pico a la gente. el pico que dirían, el pico. El minuto de oro, estamos en el minuto de oro. Así que bueno, quiero terminar para los que os hayáis enganchado después, que hemos empezado hablando del último libro de Emilio del Río, Calamares a la Romana, y que es este libro, es de Espasa, que habéis preguntado antes y no lo he dicho, ¿vale? De Espasa. Este libro de lo que habla es, bueno, pues de la vida común y ordinaria que tenían los romanos, que de común y ordinaria tenía poco su vida, excepto que cagaban juntos, y eso a mí un poco ordinario me parece, pero bueno, como todos son cultura, dice, al contrario, queremos más, jefe, ha sido un placer, muchas gracias a los dos, la gente está encantada, así que este libro lo tenéis ya disponible, hemos dicho que por favor si lo vais a comprar en librerías pequeñitas, vamos a sortear un ejemplar, así que si lo compráis y luego os toca el sorteo, pues tenéis alguno para regalar y hacer felices y también. Dedicado además. Y dedicado también, Emilio lo dedicará. Y para los que no lo conocierais hasta ahora, aunque ya sé que muchos de aquí sí, porque sois escuchantes de la radio, Latin Lovers es su primer libro sobre la divulgación de este tipo, sobre la etimología y esas palabras curiosas que nos está contando. Por supuesto, este directo ahora mismo se queda colgado en Instagram TV directamente y de aquí nos lo llevaremos a YouTube como todos. Ha sido el directo número 61. Así que quien se haya perdido el principio, pues os lo ponéis a escuchar ahora. Emilio, amigo, ha sido un verdadero placer este directo. Gracias, por ahí apuntan a que repitas. Así que, pues ya sabes. Pues cuando quieras, encantado de venir a tu En cualquier canal. momento repetimos y hacemos otro directo porque Emilio es infinito. Pero os recuerdo que él es colaborador del programa de Pepa Fernández, de Peapa, que los viernes por la mañana tiene su sección y que os podéis descargar los podcasts también en la web de Radio Nacional. O sea, que os habéis quedado con ganas de más, tenéis un chorro de podcast de Emilio del Río para poder disfrutar de ellos y seguirle en sus redes sociales, que sabéis, @Emilio_del Río. En Twitter. En Instagram, bueno, aparece ahí, Emilio.delrío. Eso es, aquí Emilio.del Río. Emilio, nos vemos. Gracias, un beso enorme, muchas gracias. Hasta Adiós, luego. corazones. Adiós, chao, chao.